Según un estudio realizado por la revista médica estadounidense JAMA, los niños que juegan videojuegos desarrollan un mejor rendimiento cognitivo, lo cual derrumba muchos presupuestos que teníamos, que si era una adicción, que si todo lo contrario, reducía la capacidad del niño interpretar o hacer otro tipo de cosas porque lo concentraba solamente en el videojuego. Sobre el alcance de este estudio y sus interpretaciones, nos place muchísimo conversar esta tarde con el doctor Mario Sánchez. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un placer siempre, Roberto. Un gran placer, Roberto. Cuénteme de esto. Hasta ahora era el cuco, los videojuegos. No, tal niño tanto tiempo delante del televisor y gamer y esto y la cosita y sobre todo muchos videojuegos que tratan de combates, de peleas y eso genera una violencia en el niño y el copón bendito. Yo castigué el mío varias veces y ahora es todo lo contrario. Exactamente, no iría hasta el copón bendito porque eso siempre hay que dejarlo de lado, uno nunca sabe. Claro. Se dice el pecado pero no el pecador, pero en todo caso sí le diría, lo que sí es interesante es lo que usted acaba de subrayar. Esto es que durante mucho tiempo realmente, y es lo primero que habría que entender, realmente y que el estudio casi no lo levanta, no solamente evidentemente estos niños que juegan, porque lo que hacen el estudio es que van a oponer, al cabo de un cierto momento, van a tomar muchachitos y muchachitas en el estudio y van a oponer videojugadores contra no videojugadores. Esto es, niños que juegan mínimo 21 horas por semana versus niños que no juegan ninguna hora, 0 horas por semana. Entonces van a comparar los resultados de los unos y de los otros. Lo que arroja de manera general, y lo más interesante, que es que cuando van a medir la actividad de sangre y distintas cosas que se producen mientras alguien estimula algo intelectual en su cabeza y entonces el juego en tanto que tal, lo que pasa es que no solamente que los niños que son videojugadores eventualmente tendrían un mejor resultado, es que los niños que no son jugadores no están perturbados. Esto es que el juego en tanto que tal no está creando ninguna perturbación en la fluidez, en el funcionamiento. Lo que van a remarcar, y eso es en esos puntos tal vez ahí empieza la significancia que nos interesa, es que los niños que son videojugadores tienen sobre 3 elementos, uno que es la cantidad de circulación de sangre, que quiere decir la actividad que se generó a nivel del cerebro, pero 2 actividades cognitivas muy particulares, una que es la memoria de trabajo y otra que es lo que se llama la inhibición, la respuesta, la inhibición de la respuesta, que es en realidad es poder suprimir una respuesta errónea. Entonces usted comienza una respuesta, le propone una respuesta errónea, usted la inhibe y consigue una mejor. Entonces está utilizando un montón de cosas que son flexibilidad cognitiva, etcétera, etcétera. En esos 2 aspectos, esto es poder encontrar la respuesta errónea, inadecuada y mejorarla, y el hecho de tener memoria de trabajo. La memoria de trabajo, como usted sabe, es la memoria ni siquiera de corto plazo, es la memoria de que si yo le digo 100 menos 3, 100 menos 7, usted me dice 93 y le digo menos 7, va a retener el 93 con la memoria de trabajo, que es una especie de memoria que sirve para que usted pueda hacer otra cosa, mientras guarda algo de lado como para poder volver a utilizarlo. Entonces, en ese caso, esas 2 memorias y esos 2 aspectos se mejoran. Ahora, el tema es tratar de entender, primero, que efectivamente la demonización no servía para nada, era incierta, no es verdad, que los niños jueguen, no crea realmente, empieza a decirlo, se va a demostrar seguramente aún más, no crea realmente perturbación perenne. Lo que sí es más curioso es los niños que juegan mucho, los niños que pasan más de 21 horas por semana, que serían aquellos que estuviesen desarrollando una adicción o que tendrían algún tipo de lesión por utilizar más este tipo de aparatos, no lo son. Y en ese punto, lo primero que tenemos que entender es que lo que es particular en el estudio es que no están utilizando palabras, están utilizando imágenes. Entonces, lo que estamos diciendo es, cuando usted agarra un niño y lo pone delante de una computadora, pero lo pone delante de una computadora a ver imágenes y a seguir un juego que es un aparato totalmente intuitivo, cuando usted va a buscar un niño que no juega o que no le interesan los juegos espontáneamente, que le interesan menos los juegos espontáneamente, ese niño no funciona tan bien como el niño que
espontáneamente estaría mucho más interesado por los juegos o desarrollaría una especie de filia, más que una adicción, con el tema de los juegos. Y estamos poniendo adelante imágenes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me interesa? Me interesa porque en realidad los niños que van a tener lo que se llama disfunciones ejecutivas, entonces curiosamente los niños que van a tener problemas de memoria de trabajo, los niños que van a tener problemas con respecto a la inhibición de la respuesta, la respuesta inhibida, que es la respuesta errónea, las dos cosas que estábamos subrayando, que se mejoraban, que eran mejores. Los niños que tienen disfunciones ejecutivas son los que más se quedan pegados a las computadoras, son los que encuentran alivio en las computadoras. Esos niños funcionan en imágenes. Cuando usted va a buscar un niño que tiene problemas con una, evidentemente ese niño funciona mucho más en imágenes que en palabras. Lo que le cuesta a ese niño es funcionar con la lectura, lo que le cuesta a ese niño es funcionar con las palabras, lo que le cuesta es funcionar con la escritura, lo que le cuesta es funcionar con el sentido que van llevados en las palabras. Entonces, que el niño que tiene una tendencia a la disfunción encuentre en las imágenes un lugar donde se expresa mucho más fácilmente, eso es absolutamente así. Lo hemos dicho aquí acerca de distintas cosas, pero el ser humano va buscando donde encuentra alivio, es porque algo funciona mejor para él. Entonces, esta gente encuentra alivio y porque ahí dejan de vivir la disfunción que sufren cuando están tratando de leer Shakespeare o una historia cualquiera, donde empiezan una hoja y al final, porque la memoria de trabajo no funciona, comienza una hoja y al final de la hoja no recuerdan el principio de la hoja. Entonces, este estudio está poniendo, más bien, si lo vamos a buscar y empezar a disecar un poquitito, está mostrando que aquellos niños que sienten confort, que están muy tranquilos, que encuentran apaciguamiento en la computadora, y eso inquieta a los padres, ese niño, curiosamente, efectivamente va a funcionar mejor y va inclusive a demostrar que tiene una capacidad de funcionamiento y aún yo le diría muy seguramente una inteligencia en el funcionamiento y en la respuesta mucho más alta que el niño que no tiene una disfunción ejecutiva, porque estamos hablando de imágenes. Claro. Entonces, Charlie Parker tocó el saxofón como lo tocó porque tenía seguramente una disfunción ejecutiva que hacía que escribiendo era un pie. En cambio, tocando el saxo donde no hay significación, donde todo es sonido, donde todo es interpretación, donde todo está por fuera de las palabras, efectivamente eso le funciona mucho mejor, evidentemente. Ahora, una pregunta. Es un poco el reflejo de sí, eso. Una pregunta. ¿Dónde pudiera estar el límite entre lo positivo de los niños gamers o los niños que dedican un tiempo a estar frente a la computadora? Y me parece genial el análisis que usted hace, o sea, de cómo ellos comienzan a educarse y a interpretar la vida a partir de imágenes. No quiere decir que no sepan leer, no quiere decir que no sepan escribir, pero le dan una importancia a la imagen. Y si vamos a ver, la mayoría de las plataformas digitales y las redes sociales que más fuerzas han asumido en todo este tiempo, basan su funcionamiento esencialmente en imágenes. Eso tiene sus pros y sus contras, pero la gente ve una foto o ve un video de 15 segundos en Instagram y ya se sienten comunicados o se sienten que están comunicados o reciben una información simplemente con una foto y 15 segundos de video. Y lo mismo pasa en YouTube y lo mismo pasa en Facebook. Fíjese que Twitter dejó de ser, que fue la primera, una plataforma, una red social de amplio crecimiento porque había que escribir. Y entonces algunos porque tenían falta ortográfica y les daba pena, otros porque eran vagos para escribir, porque a la hora de hilvanar una idea no la podían reducir a 140 caracteres, que era originalmente Twitter, y se fue quedando relegada el tema de escribir en las redes sociales. La gente habla hoy por imágenes.
esencialmente por imágenes. Pero, y por eso me parece tan esencial ese análisis que hace Subrayado de esta interpretación que hay de una revista científica estadounidense en torno a los niños que dedican tiempo a los juegos, que lo veíamos como un problema. No quiere decir que no se descarte un problema. Por eso viene mi pregunta: ¿dónde está el límite entre lo propio de la edad? Y no solo son los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pero bueno, en los niños nos preocupa porque es la etapa de formación. ¿Dónde está el límite entre lo normal, lo aceptable, lo nocivo, lo perjudicial para el niño? Muy bien, excelente pregunta, realmente muy precisa. Mire, me parece que lo que hay que entender es que en realidad la neuroevolución va desde la imagen hasta la palabra. Y que cuando usted tiene un ser humano que está funcional, vamos a pensar en usted, vamos a pensar en mí, sobre todo en usted. Durante el día, usted tendría que tener esencialmente palabras en su cabeza y alguna imagen tal vez. Sí. Y aún. En cambio, durante la noche, usted tiene esencialmente imágenes, justamente para estar despegado del contenido y poder dormir. El sueño son imágenes. Para que todo se pueda deformar, usted no puede interpretar lo que está soñando, lo que su cabeza sigue diciendo, porque es su misma cabeza, evidentemente, no es otra. No es que se pone pensando que es su cabeza, que vive una deformación onírica, entonces se pasa a imágenes, se traduce como un jeroglífico a imágenes, y usted no comprende. Y como no comprende, puede seguir durmiendo. ¿Ok? ¿Qué dice un niño que tiene una disfunción ejecutiva y que sufre de un síndrome de déficit de atención o que tiene una disfunción ejecutiva, cualquiera sea? Dice: yo sigo pensando mientras duermo. Y curiosamente me dice: y durante el día yo no tengo palabras. 7, 11, 12, 15, 20 años, y me dice: yo no tengo palabras. Si yo le propongo a usted de sacar las palabras de su cabeza en el día a día, usted no puede organizar su día. Usted no puede organizar que se está duchando, pero que está pensando en la cita que tiene y en la corbata que se va a poner porque esta noche va a ver a tal, pero que a la vez a la tarde tiene tal cita y que se olvidó de tomar el café, que dejó el café arriba, y que va pensando en palabras y ordenando en palabras toda su realidad. El antes, el después, el ahora, el al lado, quién me está hablando. El mundo se organiza y se sostiene porque las palabras están activas. Entonces, una persona que tiene una disfunción ejecutiva sufre de eso, de tener palabras que vinieron a instalarse en lugar, imágenes que vinieron a instalarse en lugar de las palabras. ¿Ok? Entonces, si partimos de ese límite, ¿cuál es el límite? El niño que sufre no es una cuestión de límite. Al niño que sufre, nosotros que trabajamos con esto, tenemos que encontrar la manera de poder devolverlo a las palabras y sacarle tanta imagen. No es sacársela forzosamente. Si lo restablecemos realmente como tenemos que restablecerlo, las palabras tienen que volver a emerger y tienen que reinar de vuelta, y eso le permite de seguir lo que la maestra está diciendo, eso le permite de comprender el significado de lo que se le está diciendo, eso le permite de formular significado. Entonces, las palabras son necesarias para que el ser humano pueda vivir. Estamos en una era, como usted lo dijo absolutamente, en la cual estamos totalmente invadidos por imágenes, y ahí le pondré una segunda remarca: los jovencitos cuando le están escribiendo le dicen que le están hablando. Yo no sé si usted se da cuenta, pero sí, claro. Mi hija me dice: te estoy hablando. Yo, pero me estás escribiendo. Me estás escribiendo, claro.